This call is now being recorded. Muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestro día lunes 17 de mayo. El día de hoy vamos a trabajar varias actividades, ¿cierto? Valentina, buenos días. Les pido entonces, por favor, que partimos colocando el presente en el chat, por favor. ¿Bien? Muy bien. Genial. Recuerden que estamos trabajando con la plataforma del Aula 360. Les mencionaba yo la última clase del día jueves que nosotros vamos a esperar a que la plataforma se actualice con la nueva unidad, que es la unidad de límites, de límites en realidad. Nosotros ya trabajamos la primera unidad que tiene que ver con el tema de las funciones. Hemos hecho varios ejercicios acá de cómo se modela con diferentes tipos de funciones, ¿cierto? Y nosotros estábamos viendo en las últimas clases la función inversa. ¿Qué es lo que es una función inversa? ¿Para qué me va a servir? Y cómo se resuelve. Bien. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de la función inversa. Vamos a graficar con GeoGebra una función inversa y vamos a resolver por allí un ticket de salida. Bien. Un ticket de salida que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Todos por allí dejaron su presente en el chat. Bien. Muy bien, Daney. Esperemos que se comparta la pantalla. Por acá. Me indican, por favor, cuando estén observando la presentación del PowerPoint. ¿Se ve? ¿No se ve? Bien, Máximo. Muy bien, Jared. Vamos a ver un tema de qué es lo que se trata en la modelación cuando yo trabajo con funciones y en este caso con la función inversa. Bien. El siguiente esquema representa el funcionamiento de una máquina de Carnot. Esta es una máquina térmica ideal de máxima eficiencia que funciona entre dos fuentes de calor, una a mayor temperatura en rojo y otra a menor temperatura en azul. Bien. Y vemos que se puede representar a través de dos funciones, la principal y por supuesto que la principal tiene su inversa. Bien. La principal dice que parte de la variable x, donde se le proyecta a la imagen y, ¿cierto? Y en el recorrido de esa inversa se obtiene 3 joules, que esos 3 joules que aporta el calor se transforman en energía mecánica. Bien. El calor se transfiere de X a Y. En el proceso, parte de la energía se transforma en movimiento funcionando como un motor. Bien. Esto por aquí como para entenderlo lo que es la máquina de Carnot. Pero ¿cómo funciona entonces la inversa de esa función o del funcionamiento que va a tener la máquina? Pues entonces recuerden que siempre cuando estamos resolviendo una función inversa se hace un cambio de las variables, ¿cierto? Si yo partí de imagen X, de original X y llegué a una imagen Y, pues la inversa va a ser al revés. La inversa entonces va a partir como imagen Y y va a tener de allí la original. Vamos a llegar desde la inversa a la original. Y si una parte del calor que era 3 joules se convierte para generar lo que es la energía mecánica, entonces ahora es al revés. Bien. Al aplicar energía mecánica a la máquina se extrae calor de X y se deposita en Y, funcionando como un frigorífico. Bueno, aquí hay una pequeña leyenda de quién era Nicolas Carnot, ingeniero y físico francés cuyo trabajo influyó en el estudio de la termodinámica. Aunque se trata de un dispositivo ideal no real, una máquina de Carnot es un ejemplo de una máquina térmica y fue propuesta en 1824. Bien. Genial. Observando el esquema, cómo puede expresarse matemáticamente ambas funciones de la máquina y completa. Tenemos que en la función principal queda una función original de x menos 3, que es la pérdida de calor para poder transformarlo en energía mecánica. Bien, y como lo vimos allí,
Si yo quisiera encontrar la inversa de esta función, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Recuerdan ustedes cómo calcular una función inversa? Lo vimos en unas clases anteriores, ¿cierto? Antes de ingresar al tema del aula 360. Recordemos un poco. Si yo tengo la función f de x, ¿cierto? Y esa función originalmente dice que es x menos 3. Entonces yo lo que debo hacer es primero lo que es f de x, voy a decir que eso es y. Y entonces ahora trabajo con y igual a x menos 3. ¿Ya? ¿Qué hacíamos después? Despejábamos la variable x. Si ustedes despejan la variable x, esto les queda que va a ser y más 3. ¿Bien? Y más 3. ¿Se entiende hasta acá? ¿Recuerdan esto? Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que me quedaba? Representar la inversa. Una vez que yo ya, y más 3. Ya que he despejado la variable y, entonces ahora yo lo que hago es hacer el cambio de variable, ¿cierto? Donde esté la x pongo la y, donde esté la y pongo la x. Entonces me queda que y va a ser igual ahora a x más 3. ¿Bien? Y esto también va a ser igual a la función inversa de x ahora. Función inversa de esa x. Entonces, la función inversa de x menos 3 va a ser igual a x más 3. Este tramo que tenemos acá. Recuerden que la inversa de algo es como el antónimo, ¿cierto? Si yo a ustedes le dicen que algo es negro, pues entonces la inversa sería blanco. ¿Me hago entender? Ahora, una vez que hemos calculado aquí, tendría que escribirlo. X más 3. ¿Bien? Se entiende hasta acá, ¿cierto? ¿Cómo hemos logrado entonces encontrar la inversa? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Ahora, ¿qué me corresponde? Ahora corresponde que yo le dé valores, ¿cierto?, a las funciones si es que yo las quiero graficar. Recuerden ustedes que cuando se hace la gráfica de una función y luego de su inversa, estas van a quedar con puntos intercambiados, ¿ya? Y siempre va a haber una línea que pase por el eje 0 que corte el plano cartesiano en sus cuadrantes 1 y 3, ¿cierto? Y va a haber como un eje de simetría que va a ser como la función espejo. Eso es lo que nosotros debemos ver cuando graficamos una función y su inversa. Así que aquí lo que se está haciendo es evaluar la función, primero la principal. Se está evaluando para estos valores de x. Cuando lo evaluamos para x igual a 4, me dio que era 1. Ahora vamos nosotros a terminar de evaluarlo. Cuando x es igual a 5, ¿cuánto me da la imagen de la función? Muy bien, es 5 menos 3, por lo tanto es 2. El siguiente punto es 6. Para x, ¿cuánto haría la imagen? Esta función es bastante sencilla de evaluar, ¿cierto? Así que no nos da problemas. 7 menos 3, 4, ¿cierto? Y finalmente, si la evaluamos en 8, tenemos que sería 5. Claro hasta allí, ¿cierto? Simplemente lo que hemos hecho es evaluar para cada valor de x cuánto sería la imagen. ¿Bien? Entonces ahora observen lo siguiente, observen que este conjunto de datos que yo obtuve como imagen, cuando evalué la función original, 1, 2, 3, 4 y 5, en esa imagen, ahora yo debo evaluar la inversa, miren. Por eso que ustedes ven que son los mismos datos acá. ¿Qué quiere decir? Que ahora la función inversa que yo acabo de calcular, la debo evaluar en la imagen que encontré anteriormente. ¿Para qué?
para poder verificar si es cierto que voy a obtener los puntos invertidos en cada una de las posiciones. Pues veamos, si yo evalúo cuando x es igual a 1, efectivamente 1 más 3 es 4. Ahora, si yo evalúo cuando x es igual a 2, entonces me va a arrojar como 5. Se nota esto, ¿cierto? Cuando x es igual a 3, entonces ahora me da 6. Cuando x es igual a 4, entonces ahora me da 7. Y cuando x es igual a 5, entonces ahora me da 8. Entonces, ahí pueden ustedes observar que la función inversa tiene los mismos datos, ¿cierto? En el mismo nivel de posición, solo que se invierte los valores de x e y, lo que ya habíamos conversado con anterioridad. Así que si a mí me preguntan acá, ¿cómo se relacionan las tablas de valores de ambas funciones? Pues yo debo decir que se relacionan porque una función es la inversa de la otra y que cada punto lo que hace es cambio de x e y, de los valores, el posicional. ¿Qué quiere decir esto? Voy a salir un momento de acá. Si yo vengo aquí a la plataforma del Moodle, ubico mi calculadora de GeoGebra y yo quiero representar la primera función, que es x, era x menos 3, creo, ¿cierto? X menos 3, vean lo que me da. Una línea recta, obviamente, que corta en el punto 3, 0 y en el punto 0 menos 3. ¿Bien? Si yo introduzco el valor aquí de la inversa, que ya nosotros lo calculamos y era x más 3, vean lo que sucede. Entonces ahora ustedes ven que en azul, uy, parece que ya, un momentito que me quedé sin mouse. Entonces ustedes observen que tengo la representación de las dos rectas, ¿cierto? En verde tengo la recta original y en azul su imagen o su inversa. Son muy similares, sí. De hecho, son paralelas en este caso porque estamos hablando de una función lineal. Y los puntos coinciden en el cambio de posiciones. Miren, si yo tengo aquí el primer punto es 0, 3, ¿cierto? Y entonces, si yo veo la original, el punto donde corta al eje X va a ser 3, 0. ¿Ya? Lo mismo sucede con el otro punto. Si vemos la original corta en 0 para X menos 3Y, ahora cuando vea el punto en X va a ser 3 menos 0, ¿sí? Que va a ser menos 3 para X, 0 para Y. Recuerden que siempre van a estar divididas así, por un eje que pasa acá, justo en el origen, ¿cierto? Que va a ser un eje de simetría que va a estar punteado justo aquí a la mitad. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna consulta, dudas, preguntas? Bien. Entonces vean ustedes que ustedes van a poder, ¿cierto? Utilizar GeoGebra ¿para qué? Para representar y darse cuenta si es que han hecho bien el desarrollo de este tipo de ejercicios. Además de esto, les voy a mostrar ahora acá, a ver, por aquí yo tengo esta. Les voy a compartir el link. Este es el link de una plataforma. Tiene un poco de publicidad, sí, porque recuerden que esto es gratis. Cuando es gratis, siempre hay publicidad por allí intermedio. Pero en esta calculadora nos ayudan a resolver lo que es la función inversa. ¿Bien? Bueno, nos ayudan a resolver varias cosas porque nos permite calcular el dominio, el rango, la inversa, puntos extremos y las asíntotas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que yo tengo que escribir acá? Primero tengo que seleccionar qué quiero calcular. Yo quiero calcular la inversa de Kenu y debo escribir la función. En este caso es x menos 3. ¿Ven? Si yo la escribo allí, x menos 3, le doy en ir y entonces él ahora me va a calcular la inversa. Voy y vean que ya me la entrega aquí. Aquí me dice que la inversa es x más 3. ¿Ven? X más 3. Ahí la señalé en azul. Y también me da la opción por acá de darme los pasos. ¿Bien?
Por ejemplo, si yo quiero que me muestre los pasos, aquí entonces ya me va a pedir crear cuenta, me va a pedir unirme, ¿sí? Pero, ¿qué me permite esta calculadora que es gratis solo para ver el resultado? Verificar. Verificar si es que he hecho bien, ¿cierto?, el procedimiento para poder llegar a el resultado de la inversa. Bien. Vamos por allí bien. Ya. Entonces ustedes pudieron observar que en GeoGebra la pudimos graficar en la otra plataforma, en la otra página que yo les pasé de la calculadora, verificamos que efectivamente nos dio el resultado. Y de esta forma es que yo puedo entonces, primero, si no me recuerdo el uso de los pasos para seguir, recuerden que son 2 nada más para resolver una función inversa. Tengo una herramienta que me ayuda, que es la última que les pasé allí en el chat. Esta me va a ayudar a mostrar el resultado. Bien. Y además, una vez que yo encuentre los valores o la función inversa como tal, la voy a poder graficar también en el GeoGebra y este me va a permitir verificar que las gráficas de estas funciones cumplan las condiciones que se deben cumplir cuando se quiere ver una función original y su inversa. Bien. Analicemos cada situación y luego escribimos su proceso inverso. Bien. Lo que se busca acá, el objetivo de esta lámina que ustedes ven ahora es que nosotros entendamos de que la función inversa, como lo mencioné hace un momento, es como el antónimo de algo, siempre, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo que la función original es que el automóvil avance 15 kilómetros, ¿cuál sería el inverso a esa función? ¿Cuál sería? Bien, retroceder 15 kilómetros. Bien, si yo quiero buscar la imagen que va a ser el inverso, el contrario, entonces esto se refiere a que vamos a retroceder 15 kilómetros. Muy bien. Y así entonces podemos cumplir para terminar cada uno de los ítems de la tabla. Si hablamos de un escáner, ¿cierto? Y yo digo que aumenta el doble, pues muy bien, Valentina, disminuye el doble. Muy bien, disminuye el doble. Es lo contrario, ¿ven? Y así funciona tal cual en la parte numérica. Va a ser lo contrario, el doble. Muy bien. Si yo hablo de un aire acondicionado, como la máquina, baja la temperatura en 15 grados, entonces aquí es que sube o aumenta, ¿cierto?, la temperatura en 15 grados. Muy bien. ¿Claros ustedes? Por supuesto que sí, porque veo que me están dando las respuestas correctas. Con el tema de la inversa, ¿cierto? ¿Saben qué es? ¿Saben para qué me sirve? Si yo hablo de un cajero automático y dice que se realiza un giro de 50.000, ¿cuál sería la inversa de realizar un giro de 50.000? O de retirar un giro. Si yo digo que voy a retirar un giro, pues su inverso sería como abonar, ¿cierto? Abonar, depositar, bien. Abonar los 50.000. Bien. Y si hablo de un ascensor, y este es parecido al tema de la temperatura, si yo digo que baja la cabina por 12 metros, pues entonces ahora la cabina sube 12 metros, ¿cierto? Tal cual, así de sencillo. Con este ejemplo, que es bastante sencillo, les va a quedar a ustedes muy claro lo que va a ser la función original y qué es lo que va a ser su inversa, que va a ser entonces lo contrario, ¿cierto?, a lo que hace la original. Bien. En el siguiente diagrama sagital se representa la función g de x. Se muestran los elementos del conjunto de partida o dominio y los elementos del conjunto de llegada o condominio. Bien. Y vemos aquí el diagrama sagital. Vean que el conjunto de partida, o lo que se conoce como el dominio, tengo números del 1 al 5, que es de la función g de x.
Y en la imagen, que va a ser el conjunto de llegada, o también conocido como condominio, tengo los números del 6 al 10. ¿Bien? Vean que representa una función, ya que cada valor del conjunto de partida tiene una sola imagen y por lo menos una del conjunto de llegada, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hace referencia, sí, al conjunto o a lo que representa una función. Muy bien, Máximo. Ahora, ¿cómo se puede representar un diagrama sagital de la función inversa? ¿Cómo yo puedo, hablando de diagramas sagitales, ahora buscar la inversa de g sub x, o sea, g elevado a la menos 1 de x? Y me dan un ejemplo. Recuerden que es la inversa, ¿cierto? Si al comienzo el 1 era el punto original y su imagen es 6, pues ahora la inversa o el diagrama sagital representado es al contrario. Ahora 6 va a ser la imagen, perdón, 6 va a ser el punto original y 1 va a ser la imagen. ¿Bien? Si analizo el segundo término, pues entonces sería 7, ¿cierto? Y su imagen sería 2. ¿Bien? Si analizo entonces el punto 8, su imagen sería el 3. ¿Me hago entender con el ejemplo? Y así pasa con cada uno de los puntos que yo tengo cuando voy a representar en diagrama sagital lo que va a ser la inversa de esta función, g de x. 9 entonces es 4. Recuerden que en el caso es intercambiar las posiciones. Entonces ahora el 10 va a ser el 5. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? ¿Se entiende el tema de cómo se vamos a representar la inversa cuando estoy tratando o resolviendo algún ejercicio? Por ejemplo, que me lo puedan pedir hablando de un diagrama sagital. Ya ustedes han trabajado bastante lo que es la parte o el proceso algebraico, ¿cierto? Para poder resolver la función inversa. Ya saben cuáles son los dos pasos, saben qué es lo que hay que hacer, saben que hay que darle datos, evaluar y graficar. ¿Bien? Genial. Ahora, como para que también se manejen en lo que en la función tiene tres términos importantes. El dominio de una función f de x corresponde a todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida. ¿Bien? Ese es el dominio, siempre, de la función. Si yo tengo la función x más 3, entonces yo tengo que buscar allí cuál va a ser el dominio que va a tomar los resultados, ¿cierto? Al comienzo. El condominio de la función, pues van a ser todo el conjunto de elementos que corresponden al conjunto de llegada o a lo que va a ser la inversa como tal ya. Y el recorrido de una función corresponde a todos los elementos del conjunto de llegada, que son imágenes de los elementos del dominio. ¿Bien? Ahora, aquí hay un dato muy importante. Y esto es bueno que tomen nota porque, de hecho, nosotros una vez lo vimos con un ejercicio. Y ahí se lo resalto en amarillo. No todas las funciones tienen una función inversa. Esto se debe a la definición de función. Para que una relación sea considerada función, para cada elemento del dominio le debe corresponder a lo más un elemento del contradominio, ¿cierto? Lo que hemos hablado, bueno, con el diagrama sagital pudimos verlo. ¿Qué quiere decir? Que para cada número que yo evalúe, ¿cierto? En el conjunto de partida debe haber por lo menos una imagen, o solo una imagen en realidad, en el conjunto de llegada. Si una función debe tener función inversa, a cada elemento del contradominio le debe corresponder a lo más un elemento del dominio, por definición de una función inversa. En otras palabras, para cada elemento del dominio de la función le corresponde un elemento de su contradominio y viceversa. Esto implica que para dos valores A y B distintos, entonces la función de A va a ser diferente a la función de B. En otras palabras, solamente para las funciones 1 a 1 podemos calcular su función inversa. Ya se había mencionado en la lección anterior, bueno, va haciendo referencia también a lo que nosotros ya hemos visto, que si la función f es 1 a 1, hablábamos, recuerden ustedes que vimos inyectiva e inyectiva, y biyectiva, perdón. Entonces se cumple con las siguientes condiciones. Bueno, importante acá, que no todas las funciones tienen una función inversa. Nosotros hicimos algunos ejercicios por allí
donde logramos llegar a que no había una solución porque resulta de que por lo menos uno de los datos del conjunto de partida tenía más de una imagen en el conjunto de llegada, o podía pasar que no tenía imagen. Bien. Así que vamos a hacer este ejemplo. Por favor, resuelvan este ejemplo y después lo vamos a graficar. En su cuaderno, tomen su cuaderno y lápiz y calculen la inversa de esta función. Voy a anotar por acá yo el resultado que ustedes me den. Voy a escribir aquí la función inversa de x. Máximo dice que es 3x menos 4. ¿Alguien más lo hizo para verificar resultados? Valentina dice que es lo mismo. Ya, pero ¿hicieron los dos pasos o solamente le cambiaron el signo? Con la velocidad que lo hizo Máximo parece que nada más le cambió el signo. ¿Están seguros de que esa es la inversa de esa función? Recuerden que hay dos pasos bien marcados para encontrar. Sabe que nosotros muchas veces por lógica resolvemos rápido algún ejercicio, pero sin embargo yo siempre recomiendo que hagan los cálculos. Tomen su lápiz, tomen su cuaderno y apliquen el primer paso, que es despejar la variable x en función de la variable y. Después de ello, ¿qué es lo que deben hacer? Intercambiar de posición las variables y allí quedaría representada la función inversa. Yo estoy casi seguro de que la función inversa de esa función original no es 3x menos 4. Casi seguro. ¿Y cómo lo compruebo? Fácil. Si yo digo, por ejemplo, recuerden que hay que dar valores. Yo voy a evaluar la x cuando vale 1. Si yo evalúo x cuando vale 1, muy bien, Javier. Javier me está dando otro valor que puede que ese sí sea. Y vean cómo ustedes se dan cuenta si este valor que ustedes me dieron aquí, que yo escribí en rojo, es la función inversa o no. Se me debe cumplir, recuerden, el cambio de posición. Si yo digo que x es igual a 1 en la función original, y me queda ¿cuánto? Y me queda que es 7, ¿cierto? Ahora yo utilizo ese 7, ¿ya? Para x. Entonces me queda 3 por 7 menos 4. Esto me debería dar, sí o sí, 1. 3 por 7, 21, menos 4. ¿Qué pasó aquí? Me da 17. Esto es muy diferente de 1. Entonces, Benjamín, bienvenido. Entonces quiere decir que esto que ustedes me acaban de dar no es la función inversa. Ahora sí. Ojo con eso, chicos. Tienen que hacer los cálculos. No es simplemente tratar de adivinar. A ver, por aquí ven. ¿Quién fue? Javier. Javier me está dando un resultado por acá. Vamos a ver. Javier dice que la función inversa de x le dio x menos 4 partido en 3. Eso le está dando a Javier. ¿Alguien más le da igual? Y yo también lo puedo comparar. Voy a hacer el mismo ejemplo anterior. Voy a darle un valor a x. Voy a decir que x vale 1. Voy a evaluar aquí la función original. Muy bien, Máximo. Vamos a comparar. Voy a evaluar x1 para la función original. Vamos a ver. Y me da 7, ¿cierto? Porque 3 por 1, 3, más 4, 7. Entonces ahora yo tomo esa imagen que me dio para poder evaluar la inversa. Y me tiene que dar 1. Veamos a ver.
7 dice que la función inversa es esta. ¿Quién es x? Es 7, recuerden, tomo el valor, menos 4 partido en 3. 7 menos 4 es 3, partido en 3 es 1. Ah, esta función que ustedes me acaban de dar ahora sí cumple, porque ahora sí, mire, me está dando justo el punto de partida. ¿Se entiende lo que yo estoy haciendo para comprobar si es cierto que esta función es la inversa de la original? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda entonces de cómo calcular la función inversa? Igual lo voy a hacer aquí rapidito. Entonces, esto que está aquí en rojo no es la inversa. Parece que la inversa es efectivamente esta que me da por aquí, Javier. Por lo tanto, la voy a escribir aquí en rojo para borrar esta de acá. Función inversa. Entonces, noten, chicos, ustedes lo siguiente. Cuando ustedes tengan una función lineal, que es la más fácil de hacer, estas funciones lineales, si la variable x tiene un número que lo acompaña allí, un coeficiente diferente de 1, no es simplemente cambiarle el signo. ¿Ven? Ahora, cuando la x tenga coeficiente igual a 1, ahí sí ustedes podrían cambiar solo el signo porque no hay ningún otro valor allí. Bien, vamos a resolver entonces acá rapidito. 3x menos 4, más 4, perdón. Recuerden que el objetivo es entonces despejar la variable x. Si yo despejo x de acá, me queda que va a ser y menos 4 partido entre 3. Luego recuerden que la idea es cambiar las posiciones, que es el segundo paso. Por lo tanto me queda que y va a ser igual a x menos 4 partido entre 3. Y que esta entonces va a ser la inversa de la función original. Esta va a ser f de menos 1 x. Muy bien. Ahora sí, ahí tienen allí la solución. Y grafica ambas funciones en el mismo sistema de coordenadas, me dicen. Bueno, ustedes pudiesen empezar a hacer esto acá, por ejemplo, en un plano cartesiano que ustedes tengan y lo quieran hacer a mano. ¿Bien? O tienen la herramienta de GeoGebra. Tienen varias opciones. Entonces yo voy a hacer aquí una tabla, ¿cierto? Una tablita, f de x. Y voy a hacer la inversa. Voy a graficar nada más unos poquitos puntos, porque lo otro lo vamos a hacer en GeoGebra. Sin embargo, recuerden que es importante que ustedes también aprendan a hacerlo manual. X. Entonces, para X yo le voy a dar valores. Le voy a dar el 0. Le voy a dar el 1. Le voy a dar el 2. Voy a evaluar con esas tres posiciones nada más. Si yo evalúo la función original cuando X vale 0, ¿cuánto me daría? 4. Muy bien. Cuando vale 1, la función original cuando vale 1, ¿cuánto me daría? 7, ¿o no? 3 por 1, 3, más 4, 7. Bien. Cuando la función original vale 2, cuando X vale 2, ¿cuánto me da la función original? Que se debe preguntar. ¿Cuánto sería? 10. 2 por 3, 6. Muy bien, 10. Genial. Entonces ahora recuerden que yo voy a utilizar estos datos de la función original para calcularlos del punto de partida de la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que yo tomara de acá una x', ¿cierto? Y que esos x' ahora van a ser 4, 7 y 10. Entonces, con esos valores ustedes me deben dar aquí los valores de la inversa evaluados en esta función. Cuando x vale 4, ¿cuánto me da la función inversa? 0, sí, por supuesto. Cuando x vale 7, ¿cuánto me da la función inversa?
me da 1. Recuerden que efectivamente me tiene que dar los primeros valores de x. Y cuando x vale 10, ¿cuánto me da entonces ahora el valor de la inversa? 10 menos 4, 6. 6 partido en 3 sería 2. ¿Ven? Entonces ahora yo puedo ir a graficar la original, la función original o la primera, que es 0, 4. A ver, vamos a dar las coordenadas por acá. Serían 0, 4. Sería 1, 7. Y sería 2, 10. La inversa entonces es 4, 0. Es 7, 1. Y 10, 2. ¿Cómo queda esto en el plano cartesiano? Bueno, vamos a ubicar aquí el color rojo. Voy a empezar con la función original. Dice que es 0 para x, 4 para y. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ah, no, 4 es más arriba. Ya que me confundí de línea, es más arribita el 4. 2, 3, 4. Por acá, ¿o no? Sí, ahí. El otro punto, cuando x vale 1 y vale 7. X vale 1 y vale 7 por acá. Bien. Siguiente punto, cuando x vale 2 y vale 10. 2, 10 por acá. Bien. Ahora, si yo uno estos puntos con una línea recta, 0 para x, 4 para y, el del 8, vamos a ver. Cuando x vale 1, lo coloqué fue en 8. Es más abajo. Bien, gracias por corregir. Yo sí, se veía como medio rara, ¿cierto? Aquí. Bien. Ahora sí, si ustedes unen esto con una línea recta, con su reglita, les va a dar bastante derecho. Así que yo voy a tratar de puro unir aquí a mano alzada. Algo ahí. Se torció un poco, pero esa sería la función original de x. F de x. Bien. Ahora voy a graficar su inversa. Inversa la vamos a hacer con este azul. La inversa es 4x, 0 en y. 1, 2, 3, 4. Acá. 7 en x, 1 en y. 7 en x, 4, 5, 6, 7, 1 en y. Por acá. Y la otra, 10 en x, 2 en y. 10 acá y 2 aquí. Estos serán los puntos de la otra línea, pero ahora estamos hablando de la inversa. O sea que si yo uno estos puntos, por aquí se van a cortar en algún lado. Pero vean entonces que efectivamente ahora sí pude representar aquí lo que va a ser la inversa de x. ¿Bien? F de menos 1. Menos 1. Recuerden que yo les hablé que hay un eje de simetría aquí, ¿cierto? Este eje es el que me va a mí a garantizar que hay una línea que va a pasar justo aquí, punteada, que es la que corta el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Y en algún punto de esa línea es donde se van a cortar las funciones cuando son lineales. ¿Bien? ¿Se entiende el tema del gráfico? Igual lo vamos a hacer en GeoGebra para verificarlo. 3x más 4 es el original y la otra es x menos 4 partido en 3. Bien. Recuerden que ustedes tienen por allí la calculadora de GeoGebra que les facilita esto, ¿cierto? Así que ustedes se van para acá, para la calculadora, y aquí van a escribir las funciones. La primera era 3x más 4. Bien. Me quedó allí en verde, ¿cierto? Es muy parecida a la que nosotros hicimos. Y la segunda la vamos a borrar porque ahora aquí en la segunda yo voy a escribir la imagen. La imagen yo lo voy a escribir en paréntesis porque nos dio x
menos 4, cierro el paréntesis y coloco todo dividido entre 3. Y ya. Tenemos ahora entonces las dos. Vean que nos dio muy parecido. Bueno, pues de hecho nos dio igual. Lo que pasa es que como yo lo hice a mano alzada, pues no me dio exactamente así derechito. Pero vean que aquí se cortan en algún punto, ¿eh? En el 2 menos 2, que aquí tiene que haber el eje de simetría, ¿cierto? Y que acá, vean, 4 para X, 0 para Y, el punto entonces original es al revés, 0 para X y 4 para Y. ¿Lo hicieron ustedes, chicos, en GeoGebra igual? Nosotros siempre hemos usado esta calculadora, ¿cierto? Y la calculadora les da una opción para que ustedes guarden esto en su computador. Porque vamos a hacer una actividad donde ustedes van a graficar, bueno, primero van a encontrar la inversa, tal cual como lo hemos hecho ahora, y después van a graficarlo, ¿bien? Y después que ustedes lo grafiquen de esta manera, ustedes me van a tener que enviar la imagen para yo evaluar si les quedó bien el gráfico. ¿Cómo se hace esto? Pues una vez que ustedes grafican, tienen que irse a la esquina superior izquierda donde están las 3 rayitas horizontales. Le dan allí clic y ahí les aparece una opción, es descargar como. Porque si ustedes le dan descargar como, le da la opción de que ustedes lo descarguen como archivo de GeoGebra o que lo descarguen como imagen. Lo pueden descargar como gusten. Si quieren lo descargan como imagen, ¿cierto? Allí se les descargó, miren cómo quedó acá. Esta sería la imagen. Me van a enviar a mí esto de acá y yo voy entonces a poder revisar que les haya quedado bien la gráfica. No, Máximo, esa va a ser una tarea que va a quedar, que la vamos a hacer la otra clase, sino que les estoy adelantando. Bien. Igual la otra clase les recuerdo cómo vamos a hacer para hacer el gráfico en GeoGebra y cómo guardarlo. El ticket de salida de hoy, vamos a ir entonces a la plataforma Moodle a resolverlo. Bien, les van a quedar 16 minutos para hacer el ticket de salida. Es un cuestionario. Ya. A ver, déjenme habilitarlo por acá. Ahí quedó. Ahí les quedó, chicos, el cuestionario disponible para que ustedes puedan ingresar a resolverlo. Bien. Les quedan 15 minutos. Son como 30, Valentina. No, mentiras. Son 3 preguntas nada más. Son solo 3 preguntas. Entonces, miren, la idea es que, bueno, a partir de la próxima clase, ya empecemos con el tema de los límites. ¿Bien? Es por eso que, para dejar cerrado lo que es el tema de la función inversa, yo también les voy a habilitar, ya que ustedes vieron cómo hacer el gráfico, ya ustedes se manejan bastante bien en GeoGebra. Les voy a habilitar también la tarea. Y van a tener toda esta semana para entregarla. ¿Bien? Van a tener que hacer 2 cosas. Ustedes tienen aquí la función. Entonces, la función les va a tocar resolverla en un cuaderno, ¿cierto? Tomarle una foto y me la van a tener que adjuntar también junto con la imagen de la gráfica en GeoGebra. ¿Bien? ¿Qué es lo que deben hacer aquí? Si van a tomar foto, guarden todo en una sola hoja de Word, donde ustedes resolvieron la función, y más abajo le hacen la gráfica en GeoGebra y la pegan allí en el Word y me lo envían como un solo documento. Y de esa forma entonces lo dejamos finiquitado el día de hoy ya, lo que va a ser el contenido de la función inversa. Valentina, ¿está de cumpleaños el día de hoy? No sé, Benjamín es el que sacó esa información. A lo mejor la tiene en Facebook. Recuerde que el Facebook es informativo. Bien. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, Máximo, ya voy a revisar.
Voy a revisar por allí cómo le está yendo. Por favor, ingresen todos a resolver.